Muy buenos y calurosos días. Y bien, hoy vamos a empezar a estudiar el tema del Espíritu Santo, su persona y su obra. Y el día de hoy vamos a empezar con una, por así decir, introducción en cuanto al tema, porque también hay mucho que estudiar. Y las primeras dos cosas que debemos de tratar son dos preguntas con respecto al Espíritu Santo. La primera pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Y la segunda pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo? No son cosas iguales, ¿verdad? No es la misma respuesta. En teoría no deberíamos de tener problema con la segunda pregunta si respondemos la primera. Pero bueno, se levanta como siempre, las herejías antiguas vuelven a resurgir, como el macedonianismo, que niega la divinidad del Espíritu Santo, que aún en nuestros días sigue vigente esa doctrina, con algunas variantes, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Y nuestra tarea es permanecer firmes en la Escritura, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho. Tenemos que saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Y hoy vamos a empezar con el Espíritu Santo viendo qué creemos y por qué lo creemos. Tiene que ser una respuesta coherente, porque hay quienes afirman que el Espíritu Santo no es Dios. Hay quienes afirman que el Espíritu Santo no es una persona. Ellos tienen que dar una respuesta coherente, un análisis coherente partiendo de la Escritura. Entonces lo que nos proponemos, y siempre lo hemos hecho, es decir qué es lo que creemos y por qué. Y la parte del por qué es fundamental. A la hora de que tú lo entiendas, debes de tener muy claro por qué crees lo que crees. Porque si no, vas a ser movido, como dice la Escritura, por todo viento de doctrina. Si tú estás seguro que crees algo, pero no sabes por qué, alguien va a llegar a explicarte razones equivocadas, pero como tú no tienes ninguna razón para creer lo que crees, te van a confundir. Tú puedes permanecer firme en la doctrina si entiendes por qué la crees, si entiendes cómo se llega a esa conclusión. Si no tienes ese entendimiento, se convierte en un dogma. Un dogma es algo que tienes que creer porque lo tienes que creer. Y de esos hay muchos, en muchas religiones, ¿verdad? Pero no en el cristianismo. Tenemos que entender qué creemos y por qué lo creemos. Así que nos vamos a enfocar en responder esas dos preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué? Vamos a ver en la Biblia por qué creemos al dar la respuesta, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué creemos que esa respuesta es la correcta? Y al dar la respuesta a la pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué creemos que eso es la correcta? Basado en la Escritura. Así que vamos a orar así como estamos antes de iniciar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque no merecemos nada de ti, Señor. En medio de las dificultades, en medio de el calor, ayúdenos a glorificarte en cualquier circunstancia que nos encontremos, Señor. Los que tenemos luz, los que no tienen luz, los que tienen clima, los que pueden prenderlo. Señor, que en todo aprendamos a glorificarte y a darte gracias, porque sabemos, como dice tu palabra, que todo obra para bien para aquellos que han sido llamados conforme a tu propósito. Te pedimos que lo que vamos a estudiar hoy, Señor, a la hora que leamos y analicemos tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe y nos abra el entendimiento para que podamos saber por qué creemos lo que creemos y que podamos transmitírselo a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la primera pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Si a ti te preguntara alguien eso, ¿qué responderías? ¿Cuál es la respuesta corta, concisa que responde esta pregunta? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahora, estamos entrando en temas de teología, ¿verdad? El estudio de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Y hay que aclarar que algunos cristianos todavía, después de tantas cosas que han pasado con el cristianismo, algunos insisten en que no están interesados en doctrina. Si a mí dame a Dios, no me des doctrina. Bueno, lo cual es algo que es, la manera en que lo presentan es incoherente, ¿verdad? No sabes de Dios si no es por la doctrina, ¿verdad? No puedes saber quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere, qué espera de nosotros, qué ha dicho, si no es por la doctrina que está en la Escritura. Cualquier cristiano que piense que no necesita doctrina no entiende de qué se trata la teología, ¿verdad? El estudio de Dios.
Así como tú no puedes saber qué piensa una persona a menos que esa persona te lo diga, de la misma manera tú no puedes saber cómo es Dios a menos que lo diga. Y lo que ha revelado está escrito. Al estudiar la doctrina bíblica, aprendes de quién es Dios y cómo es Él. Además es un asunto fundamental porque la caída de Adán y Eva fue un asunto doctrinal, ¿verdad? Dios les dijo, el día que comas de este fruto, morirás. Serpiente le dice, no es cierto, no morirás, sino que Dios te oculta la información porque no quiere que seas como Él. Y Adán y Eva tuvieron que tomar la decisión de quién dice la verdad y quién miente. Y ellos concluyeron que Dios mentía y que serpiente decía la verdad. Si te fijas, era un asunto doctrinal. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? Por eso, cuando tú escuches a los que se afirman ser cristianos, pero niegan que el Espíritu Santo sea Dios y niegan que el Espíritu Santo sea una persona, tenemos que saber deducir y entender, ¿mienten o dicen la verdad? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, primero hay que partir de la Escritura. Hay que hacernos las preguntas correctas. La primera pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué responderías? ¿Cuál es la forma concisa de responderlo? Yo creo que la respuesta más clara y concisa y precisa, partiendo de la Biblia, es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad. Y al dar esta respuesta hay tres palabras claves ahí. Tercer, persona y Trinidad. Y hay un profundo conocimiento y significado en esas tres palabras. Hablamos de cosas que no son fáciles de responder y necesitamos hablar de conceptos teológicos que nos ayuden a identificar, entre los que se dicen cristianos, quiénes se basan en la Biblia y quiénes se basan en cualquier otra cosa que no sea la Biblia. Entonces, la tercera persona de la Trinidad, tres palabras claves que debemos comprender. Empezamos con Trinidad. No me voy a poner a estudiar todo el concepto de la Trinidad, que lo hemos estudiado varias veces. Pero en forma resumida, el concepto de la Trinidad es este. Dios es uno solo, ¿verdad? Es un solo Dios en esencia y tres en persona. Una definición más formal sería Dios es uno en esencia, tres en subsistencia. Implica que hay una sola naturaleza divina, un solo Dios. Y dentro de la naturaleza divina distinguimos tres personas. Ese es el concepto de la Trinidad. No son tres dioses, ¿verdad? Un solo Dios. Y en esa esencia divina distinguimos tres personas. La siguiente palabra es persona. ¿Qué es una persona? Y puede ser muy complejo para nuestra cultura actual porque le han atribuido personalidad a muchas cosas. Todo lo que está de moda de la inteligencia artificial. ¿Has leído? ¿Te has actualizado? ¿Alguien ya conversó con ChatGPT? Levante su mano. Ándele, la marca del diablo. Así escuché que algunos decían. Y me acuerdo cuando empezó el Internet, porque sí, cuando yo estaba en la facultad, apenas empezaba el Internet, las iglesias no querían tener página de Internet porque decían que era del diablo. Ahora, con la inteligencia artificial, están demonizando lo mismo, pero lo que tiene que ver con el tema de hoy es que le están atribuyendo personalidad a la inteligencia artificial. Dicen que ya trató de escaparse, que tiene planes malévolos con la humanidad, etcétera, etcétera. Eso es falso, totalmente falso. La inteligencia artificial no es más que un algoritmo, es todo. Muy rápido, puede asociar conceptos, eso sí, supera en velocidad al razonamiento humano, sí, pero no es una persona. Entonces, con todo esto de la inteligencia artificial, muchos le atribuyen personalidad, como si pensara, como si planeara, como si pudiera llegar a conclusiones, y eso es falso. Si tú le das información equivocada a la inteligencia artificial, te va a dar respuestas equivocadas. La inteligencia artificial no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso. No puede, es incapaz de hacerlo, porque no es una persona. Ahora, otra cosa que nuestra cultura le ha dado personalidad son los animales, ¿verdad?
Los animales no son personas. Pueden ser muy tiernos y muy bonitos, muy inteligentes unos, pero no son personas. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de una persona? Una persona tiene que tener tres elementos característicos. Número uno, tiene voluntad. Número dos, tiene intelecto, una mente que razona. Y número tres, es consciente de sí mismo. Consciente de ti mismo no significa que te reconoces en el espejo. Hago esa aclaración. Porque siempre cuando menciono estos temas alguien dice, los elefantes se reconocen en el espejo. Ellos saben que son ellos. Ciertos simios se reconocen en el espejo. Un experimento, le pusieron una mancha en la cara a un simio, le ponen el espejo y el simio en automático trata de quitarse la mancha. Pero eso no sucede, por ejemplo, con los jaguares. Un jaguar, tú le pones un espejo y va a pensar que es otro jaguar y va a tratar de atacar el espejo. Por eso tengo que aclarar, reconocerte a ti mismo en el espejo no es lo mismo que ser consciente de ti mismo. Yo sé que las palabras parecen indicar que sí, pero no, el concepto es muy diferente. Entonces, para que una persona sea una persona, repito, tiene voluntad, tiene intelecto y es consciente de sí mismo. ¿Qué es lo que implica ser consciente de sí mismo? El razonamiento o el pensamiento abstracto. Que puedo pensar en mí. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Me explico? Eso no lo hacen los animales. Los animales, todo lo que pueden hacer con su capacidad de pensar, que la tienen un intelecto, pueden ser muy astutos como planear cazar en grupos, pueden defender a su manada, pueden defender a sus crías, pueden, no sé si has visto videos de lo inteligente que son los cuervos. Según una comparación, un cuervo es más, tiene la capacidad mental de un niño de 4 años. El cuervo puede resolver problemas que un niño de menor de 4 años no podría resolverlos. Bueno, por más que el cuervo sea astuto a la hora de resolver problemas, el cuervo no se cuestiona qué estoy haciendo aquí o por qué estoy haciendo esto. Así que una distinción que tenemos que hacer cuando hablamos del Espíritu Santo es que Él es una persona. Los que afirman que es una fuerza o cualquier otra cosa tendrían que demostrar que la Biblia no da evidencia de que el Espíritu Santo tenga voluntad, sea consciente de sí mismo y tenga intelecto. ¿Qué entendemos por ser consciente de sí mismo? Lo podemos resumir en el pensamiento abstracto. Por ejemplo, la lógica. Si A y B son verdaderos, entonces C es verdadero. La clave es que el pensamiento, la lógica, no está asociada a los objetos. Sí podemos pensar en relación a los objetos, pero la lógica no es algo físico, como el tema de la verdad. Un animal no puede distinguir entre lo falso y lo verdadero, como la inteligencia artificial tampoco lo puede hacer. La ética, ¿es correcto hacerlo? Una cosa es que puedas hacerlo, otra cosa es deberías hacerlo. Los animales no tienen el concepto de ética, debería hacer esto o no, está bien o está mal. Es imposible que lo determinen. Necesitas un estándar absoluto fuera de ellos. Un estándar es algo no físico que rige las normas, ¿verdad? ¿Cómo puedes determinar si alguien está alto o es chaparro? ¿Eres chaparro o eres alto? ¿Qué responderías? Bueno, ¿comparado con qué? ¿Comparado con quién? Si no hay una comparación, no puedes decir que alguien es bajo o es alto. Oye, ¿estás feo o estás guapo? ¿Comparado con quién? ¿Verdad? Necesitamos un estándar. Ahora, cuando tú hablas del bien y el mal, de la ética, necesitas un estándar. Los animales no pueden hacer eso. Por ejemplo, las matemáticas. 1 más 1 igual a 2. Claro que tú puedes contar objetos, pero las matemáticas no son algo físico. Y aunque los animales pueden hacer cosas sorprendentes con sus habilidades físicas, no tienen las matemáticas, ¿verdad? Las artes, la ciencia, la creatividad, la moral, son cosas que los animales no pueden tener, no pueden comprender.
tampoco ChatGPT y la inteligencia artificial. No pueden. Solo una persona puede hacer eso. Entonces, por más que a Firulais lo trates como una persona, lamento destruir tu corazón, no es una persona. Pues dices, mira, se puso feliz de verme. No es cierto. Y está científicamente comprobado que no es cierto. Y parece que tú le das de comer, ¿verdad? Tú le das cariños. Piensa en un gato, ¿no? Nunca se pone feliz de verte el gato. Esos gatos son de ganas. Dicen que el perro piensa, este humano me da de comer, me da donde vivir, me da cariño, este humano debe ser mi Dios, dice el perro. En cambio el gato dice, este humano me da de comer, me da cariño, me da un lugar donde vivir, yo debo ser su Dios. Y créeme que describe muy bien la naturaleza del perro y del gato. Bueno, por más que tú veas y le indiques, mira, pobrecito, está triste, no está triste. Es que mira, se siente mal por lo que hizo, no es cierto. ¿Por qué? Porque no tienen el concepto de la ética, no tienen un estándar objetivo para definir si algo es bueno o es malo. Tú le atribuyes esas cosas a un animal, ¿verdad? Eso es importante porque cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que entender exactamente qué significa que el Espíritu Santo es una persona. Porque hay quienes dicen que es una fuerza y hay quienes dicen que es un espíritu, pero no es una persona. Y si Dios lo permite, un poco más adelante lo vamos a ver. Entonces, para decir que responder a la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Decimos es la tercera persona de la Trinidad. Explicamos la Trinidad, explicamos qué es una persona, ahora falta el por qué el tercero. ¿Por qué el Espíritu Santo es la tercera persona? ¿Por qué no es la primera o la segunda? Bueno, en teología hay varias formas de explicarlo. Me parece que la más simple y que ya hemos tocado aquí es el enfoque de la economía de la Trinidad. La palabra economía tiene que ver con las reglas de la casa. Siempre asociamos economía con dinero. No, el origen de la palabra economía tiene que ver con las reglas de la casa. Entonces, cuando tú tienes reglas en tu casa que tus hijos deben de seguir, esa es la economía de tu casa. Ahora, con respecto a la salvación, hablamos de una economía en la Trinidad. ¿Cuáles son la forma en la que se organiza la Trinidad para salvar al hombre? Vemos que el Padre elige, ¿verdad? El Hijo salva y el Espíritu Santo regenera y preserva. El Padre, si tú ves el tema de la salvación, hay un orden lógico y cronológico. El Padre elige desde antes de la fundación del mundo, primera persona. El Hijo, en el momento que Dios determinó, viene al mundo, vive una vida perfecta y paga el precio para salvar. Segunda persona, después de que el sacrificio de Cristo ha sido aceptado y vivió una vida perfecta, es el Espíritu Santo quien aplica la obra de Cristo al creyente y lo preserva hasta que Cristo regrese. Tercer persona de la Trinidad. Hay otra que tendríamos que tomar, creo yo, todo un tema completo para explicarla porque puede ser difícil de comprender. Es el enfoque del orden del ser en la Trinidad. Así que eso se los dejo de tarea y quizás, si Dios lo permite, más adelante lo estudiaremos con más detalle. Pero hay dos enfoques para saber por qué el Espíritu Santo es la tercera persona o por qué se le asigna la tercera persona. Entonces, eso es lo que creemos con respecto al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Y estamos totalmente seguros de eso. Y puedo decir, tan seguros como los que dicen que no hay Trinidad, o los que dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Por eso, primero estoy diciendo qué creemos y luego vamos a ver por qué. Porque el por qué es muy importante. Tú puedes creer lo que se te pegue en gana. Eres libre. Puedes creerte un perro, puedes creerte lo que tú quieras. El por qué va a justificar tu creencia, ¿verdad? Y tú estás seguro que estás convencido totalmente que tú puedes volar y que la gravedad no te afecta, bueno, tú puedes ser tan loco como tú quieras. Vivimos en un país libre. Pero te preguntaría, ¿por qué crees eso? Vamos a ponerlo a prueba. Aviéntate del techo.
y muéstrame cómo es que la gravedad no te afecta. Si está lo suficientemente loco, se va a aventar y yo voy a la cárcel, pero no va a volar. La gravedad hará su trabajo y va a caer hasta el piso. Así que tu creencia no me convence porque no tienes razones suficientes para justificarla. ¿Cuáles son nuestras razones? Eso es lo que vamos a estudiar. Pero primero la segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? La segunda es, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Si supongamos un ejemplo, tienes varias mascotas en casa, tienes 3 gatos. A mí me tocó, siendo soltero en la casa de mis padres, llegamos a tener hasta 14 gatos al mismo tiempo. 14 gatos, cada uno con su nombre y no era un número. Cada gato tenía su nombre y yo le podía contar a quien sea, tengo 14 gatos en casa. Ok, cuando llegaban a visitarme y ven un gato, decir, ¿cuál gato es este? Fíjate bien, no me puede preguntar quién es este gato, porque el quién representa una persona. Un gato no es un quién, un gato es un qué. Tiene nombre, ¿verdad? Ah, este se llama Cheto. Y este, Chato. Ok, es un qué, es un gato que tiene nombre, no es un quién, ¿verdad? Ahora, pensemos, ¿quién es Hernán Valdés? Ahí no digo qué es o si se vale. Sí se vale, puedo decir quién es y qué es. ¿Quién es? Es Hernán. Está como anciano en árbol plantado. Cualquier otra cosa que puedas decir. ¿Qué es Hernán? Es un ser humano. ¿Me explico? Cuando hablo de un gato, ¿qué es un gato? La palabra gato me lleva a un concepto, a unas particularidades que hace que un gato sea distinto de todo lo demás. Por eso un gato es un gato. Y cuando hablo de un ser humano, estoy haciendo lo mismo, hablando de un concepto, qué significa ser humano, y no hay ningún otro ser vivo en el planeta Tierra que sea como el ser humano. ¿Quién es Hernán? Puedes describir su personalidad, sus funciones, lo que sea. ¿Qué es Hernán? Es un ser humano. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios. Esa es la respuesta bíblica. Así como hay una naturaleza de los animales, hay una naturaleza de los seres humanos. El apóstol Pablo dice que hay naturaleza de los seres celestiales, hay una naturaleza divina y solo Dios tiene naturaleza divina. Si nos preguntan qué es el Espíritu Santo, es Dios. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza divina y solo hay un Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros negamos que sea una fuerza, negamos que sea un espíritu en el sentido de que el espíritu no sea Dios o no sea una persona. Decimos, el Espíritu Santo es Dios. Esas son las dos cosas que creemos que son la mejor respuesta a esas preguntas, respuesta bíblica. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios. Ahora, ¿por qué lo creemos? Porque eso es lo que afirma la Escritura. Esa es la mejor conclusión a la que puedes llegar con la información bíblica. Porque todos afirman ser bíblicos, ¿se acuerdan? Antes nadie decía que era bíblico, no les importaba nada eso. Apenas leían la Escritura. Cuando ser bíblico se volvió importante para los cristianos, ahora todos son bíblicos. ¿Por qué? Porque leen versículos. No, no basta con leer versículos. ¿Cuál es la conclusión a la que llegas partiendo de esos versículos? ¿Estás razonando correctamente? ¿Estás interpretando correctamente? Porque no sé si te ha tocado, pero si tú hablas con un unicitario, el que dice que no hay Trinidad, él asegura que en la Biblia niega la Trinidad. En la Biblia no está la Trinidad. ¿Están bien seguros? Si hablas con alguien que niega el Espíritu Santo como Dios, te va a decir que por medio de la Escritura te lo puede demostrar. Por eso es importante que tú entiendas por qué creo que el Espíritu Santo es Dios. Lo dice la Escritura y hay que ir a la evidencia. ¿Qué dice la Escritura al respecto del Espíritu Santo?
Vamos a ver. Y lo vamos a hacer primero el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, para que con esa información bíblica saquemos una conclusión. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza? ¿Es el Espíritu Santo cualquier otra cosa? ¿O es el Espíritu Santo Dios? Es la Escritura la que nos debe llevar a esa conclusión. Entonces, empecemos con el Antiguo Testamento. Lo primero que hay que aclarar es que el término, cuando decimos Espíritu Santo, no es un concepto que los teólogos inventaron y lo metieron en la Biblia. Es la propia Biblia diciendo que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Vamos a Salmos 51, versículo 11, versión Reina Valera 60. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es la Biblia, la propia Escritura, quien se refiere al Espíritu de Dios como el Espíritu Santo. Isaías 63, 10 al 11, Reina Valera 60 también. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Y vemos que se hace una distinción entre Dios y su Espíritu, ¿verdad? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Dios es Él y su Santo Espíritu es alguien más, no es el mismo, ¿verdad? Hay una distinción en Dios y su Santo Espíritu. Ahora, vamos a Ezequiel 11, versículo 5, Reina Valera 60 también. El Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová, según la versión que leas, ¿verdad? Ezequiel 11:5 dice, vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Veamos aquí que cuando dice, el Espíritu de Jehová vino, ¿verdad?, sobre mí y me dijo, así ha dicho Jehová, el Espíritu Santo habló, se presentó ahí, habló y dio palabra de parte de Dios, ¿verdad? De manera que si tú pensaras que el Espíritu Santo es una fuerza, como piensa, ¿qué tipo de fuerza puede servirnos de ejemplo? Bueno, iba a decir la fuerza de gravedad, pero ya se demostró que no hay una fuerza de gravedad. Es la distorsión, ¿verdad?, del espacio-tiempo. Pues supongamos que la gravedad es una fuerza. ¿Las fuerzas hablan? Es una pregunta que es muy absurda, porque claramente una fuerza no habla, ¿verdad? Piensa en el magnetismo, la fuerza magnética. ¿La fuerza magnética puede llegar y hablarte? No, eso es absurdo, eso es incoherente. Para que alguien hable, ¿qué se requiere? Algunos piensan que los animales hablan, ¿verdad? ¿Hablan o no hablan? ¿Hablan o se comunican? No es lo mismo. Para hablar, requieres primero codificar información, ¿verdad? Transportarla para que otro que tiene ese mismo código pueda descifrarla. Es transmitir información y es algo muy complejo. Tenemos que tener el mismo código para descifrar lo que estoy diciendo. Por eso es que si tú hablas con otra persona que tiene un lenguaje diferente, otro idioma, no te va a comprender. Se requiere mucho para que algo pueda hablar. Y no han conocido, ni la humanidad ha conocido, que los animales hablen, se comunican, que es distinto. Entonces, el Espíritu de Jehová no es una fuerza, puesto que habla. Vamos a Job 33:4, Reina Valera 60. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Sabemos que la Biblia afirma que Dios es el creador de todas las cosas y aquí se afirma que es el Espíritu Santo quien lo hizo. Hay una distinción entre Dios y su Espíritu, pero ambos son considerados el creador de las cosas. Segunda de Samuel 23, versículos 2 y 3, Reina Valera 60. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne de entre los hombres.
que gobierne en el temor de Dios. Pero fíjate, en este pasaje dice, el Espíritu de Jehová ha hablado. Y luego dice, el Dios de Israel ha dicho. De manera que lo que el Espíritu Santo habló es lo mismo que si el Dios de Israel lo dijera. Pero hay una distinción entre Dios y su Espíritu. Pero ambos, cuando hablan, es como si Dios mismo hablara. Vamos a Salmos 139, versículos 7 al 12. Salmos 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere en los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí lo importante para nuestro enfoque el día de hoy es que asegura, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es una pregunta que no espera una respuesta, ¿verdad? Porque es obvio. No hay lugar donde te puedas esconder de la presencia de Dios. Lo interesante aquí es que como no puedes huir de la presencia de Dios de la misma manera, no hay forma de esconderte del Espíritu Santo. No puedes ocultarte de Dios porque Dios es omnipresente. Y para que tampoco puedas ocultarte del Espíritu Santo, se requiere que el Espíritu Santo sea omnipresente. Y la omnipresencia es un atributo que solo Dios posee. Solo Dios es omnipresente. Y no puede haber dos seres omnipresentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no puede haber dos seres omnipresentes? Porque si tú tienes un ser que todo él está en todas partes al mismo tiempo, esa es la omnipresencia, y tienes a otro que hace lo mismo, ¿cómo distingues quién es quién? No se puede. No puedes tener dos seres omnipresentes, porque no harías distinción de uno y el otro. No se podría hacer distinción entre uno y el otro. Por eso tiene que ser un solo ser omnipresente. De hecho, un solo ser omnisciente, un solo ser omnipotente. No se pueden varios. Cuando se nos afirma por medio del salmista que así como Dios es omnipresente, el Espíritu Santo también, tienes una distinción entre ellos y al mismo tiempo son uno solo. Que no puede haber más de un ser omnipresente. Ahora vamos a Isaías 48, 12 al 16. Y esta es una referencia muy clara a la Trinidad. En el Antiguo Testamento dice, óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Pausa. ¿Quién está hablando aquí? Dice, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Es lo mismo que decir el alfa y la omega. ¿Quién está hablando? Dios, ¿verdad? Solo Dios es el alfa y el omega, el primero y el postrero. Versículo 13. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Versículo 15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién estaba hablando entonces? Yo, el alfa y el omega, ¿verdad? El primero y el postrero. Y luego dice en el versículo 16, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. Dios diciendo que lo envió Jehová y que también lo envió su Espíritu. Entonces, ¿cuál persona de la Trinidad está hablando en primera persona aquí? El Hijo. El Hijo, el que por medio de quien Dios creó todas las cosas. Si yo formé todo, desde el principio yo estoy.
me envió el Padre, Jehová el Señor, y su Espíritu. Tenemos una referencia clarísima a la Trinidad. Entonces, si partimos de la Trinidad, tendríamos que pensar, a ver, ¿es el Espíritu Santo una persona? Sí, tenemos clara evidencia de que habla, ¿verdad? ¿Es como Dios? ¿Es igual a Dios? Sí, se le atribuyen atributos que solo Dios tiene, ¿verdad? Es una persona y se le atribuyen cosas que solo la divinidad puede hacer, solo cosas que solo Dios puede hacer. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Pero antes, nada más por si a alguien le pasa por la mente, ¿qué hacemos con el Shema? La afirmación de que Dios es uno solo. Deuteronomio 6:4, Reina Valera 60 también. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muchos usan este versículo para decir que la Trinidad es imposible. Recuerda, la Trinidad, el concepto de Trinidad es que hay un solo Dios, no tres dioses, hay un solo Dios. Y en la naturaleza divina distinguimos tres personas, pero es un solo Dios, tres personas. Este versículo dice, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No tenemos conflicto alguno con este versículo porque afirmamos que hay un solo Dios, ¿verdad? Pero que hay una pluralidad en Dios, es lo que decimos. Y eso es lo que el hebreo dice de este pasaje. La palabra uno, cuando dice Jehová uno es el hebreo ejad, uno, que es una pluralidad compuesta, simple, perdón, una pluralidad simple. Es decir, cuando tú hablas de Adán y Eva, que Dios dice, ya no serán dos, sino uno, la palabra uno es la misma, ejad. No está hablando de que Dios es uno en singular, sino de una pluralidad. Cuando Dios dio instrucciones para que se hiciera la cubierta del arca del pacto, dice que tendrían que hacer la cubierta y los querubines de una sola pieza. Y la palabra uno aquí también es ejad. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, no tenemos ningún conflicto con este versículo. De hecho, en hebreo confirma la Trinidad. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muchísima más información acerca del Espíritu Santo. Vamos a Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Reina Valera 60. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Recuerdan? Ananías y su esposa Zafira se pusieron de acuerdo para hacer una donación en la iglesia. Pedro no les está reclamando porque donaron poco, como alguna vez escuché que algunos interpretaban. Ananías y Zafira vieron que a Bernabé, compañero de los viajes de Pablo, se le puso el apodo Bernabé debido a que hizo una enorme donación a la iglesia. Vendió unos terrenos que tenía y le dijo a los apóstoles, aquí está para que se repartan los pobres porque había mucha necesidad. Cuando Ananías y Zafira ven eso, dicen, también vamos a vender el terreno, pero no lo vamos a dar todo. Nos vamos a quedar con una parte. Es mucho, ¿verdad? Para dárselo. Nos quedamos con una parte, pero tú no le digas a nadie. Tú le dices a la gente que lo donamos todo como Bernabé. Ese fue el plan. Vamos a hacer una donación, pero que todos piensen que donamos todo el dinero del terreno, cuando en realidad nada más donamos una parte. ¿Cuál era su objetivo? Ganar respeto, ¿verdad? Ser alguien como Bernabé, pero haciendo trampa. Entonces Pedro le dice, vuelvo a leer versículo 3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le dice, ¿qué necesidad tienes de tratar de engañar, tratar de mentir al Espíritu Santo con lo que hiciste? Y lo importante es que dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu Santo, dice Pedro, es mentir a Dios.
Está haciendo el Espíritu Santo y a Dios como el mismo, ¿verdad? Hebreos 9:14, Reina Valera 60. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cómo califica el Espíritu Santo? El Espíritu eterno. Solo Dios es eterno. ¿Por qué? Porque a Dios no le afecta el tiempo. ¿Por qué no le afecta el tiempo? Porque es previo al tiempo. Lo mejor de la ciencia actualmente describe el Big Bang como el origen del universo, ¿verdad? Por ahí andan teorías que tratan de tumbar el Big Bang, ninguna ha podido. Toda la evidencia afirma de que si tú retrocedes en el tiempo, no es una regresión infinita. El universo no es eterno en el pasado, hubo un principio. Y cuando el universo empezó a existir el tiempo, el espacio y la materia. Antes de ese Big Bang, que en español sería una gran explosión, no había tiempo, ni espacio, ni materia. Por eso, lo que es previo al Big Bang es eterno. No le afecta el tiempo. No ocupa un lugar en el espacio. No tiene materia. ¿Qué es lo que hay antes del Big Bang? Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes del Big Bang solo está Dios. Solo la divinidad, ¿verdad? Después tienes toda la creación, todas las criaturas, ángeles, demonios, animales, seres humanos y cualquier otra cosa que no tengamos mencionado en la Biblia que Dios haya creado. Entonces, fíjate bien, si el Espíritu Santo es eterno, ¿qué implica? Que es antes de la creación. ¿Pero qué es lo que había antes de la creación? Solo Dios. No había nada ni nadie más. Es un solo Dios. Las tres personas de la eternidad coexistiendo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo es eterno, por lo tanto el Espíritu Santo es divino, el Espíritu Santo es Dios. No hay escapatoria de ese análisis, ¿verdad? Nada que sea antes de la creación está sujeto al tiempo. Para que sea eterno, tiene que ser antes de la creación y solo Dios es antes de la creación. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Siguiente versículo, 1 Corintios 2:10, Reina Valera 60. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Lamentablemente en la traducción se pierde lo que implica la palabra profundo en el griego original. La palabra profundo en griego, bathos, se traduce como plenitud, inmensidad. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún la inmensidad de Dios. ¿Qué tanto sabe Dios? Dios sabe todo. ¿Por qué? Porque es omnisciente. Para que el Espíritu Santo escudriñe toda la inmensidad de Dios, ¿qué se requiere? Que sea omnisciente. La omnisciencia es un atributo que solo corresponde a la divinidad. Solo Dios puede ser omnisciente. ¿Por qué? ¿Qué responderías? ¿Por qué? Porque Él ordenó todas las cosas. Todas las cosas han sido ordenadas por Él. Él es el que sabe todo. Y si el Espíritu Santo escudriña la inmensidad de la sabiduría, tiene que ser omnisciente. Por lo tanto, tiene divinidad, es Dios. Esos pasajes muestran, entonces, creo yo, de forma muy clara, que el Espíritu Santo es eterno y es omnisciente, que es igual a Dios, porque mentirle a Él es mentirle a Dios. La idea de que el Espíritu Santo es una fuerza no explica de ninguna manera los versículos que estamos viendo. La idea de que el Espíritu Santo no es Dios no puede explicar los versículos que estamos leyendo, ¿verdad? Pero todavía hay más información. El Nuevo Testamento nos deja mucha información de por qué el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza.
Recuerda, ser una persona es ser consciente de ti mismo, tener intelecto y voluntad, ¿verdad? Vamos a Hechos 13:2, Reina Valera 60. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjate todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en este versículo. Dijo, número 1, ¿verdad? No es una fuerza. 2, apartadme a Bernabé y a Saulo, su voluntad, ¿verdad? Para la obra a la que los he llamado. Hay una razón del por qué, hay una planeación. Aquí tienes la evidencia de que tiene voluntad, intelecto y conciencia de sí mismo. Se refiere a él mismo, la obra a los que los he llamado. No se identifica como si él fuera el Padre o como si fuera el Hijo, ¿verdad? Una fuerza no puede hacer eso. Solo lo puede hacer una persona. Un animal no puede hacer eso. Solo una persona. Ahora vamos a Hebreos 3, 7 al 8. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. El Espíritu Santo habla, ¿verdad? Hechos 15, 28. Hechos 15, 28. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Se refiere al primer concilio de Jerusalén, ¿verdad? Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Tiene su propia voluntad, su propio intelecto. No puede ser una fuerza. Romanos 8, 27. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad del Señor. Ahora, aquí la palabra intención, el griego debe traducirse pensamiento, aquello que está en la mente. Dios conoce lo que el Espíritu Santo tiene en su mente, es lo que está diciendo. Es imposible que sea una fuerza, ¿verdad? Tiene que ser una persona. Dice que el Espíritu intercede por los creyentes. Voluntad. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Enseñar todas las cosas y recordarles. Una fuerza no hace eso. Es claramente una persona. Y aquí está la Trinidad mencionada, ¿verdad? Jesús está hablando. Dice, el Padre enviará mi nombre. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad involucradas en la salvación y preservación de los que ha elegido para salvar. Entonces el Espíritu Santo tiene intelecto, voluntad, conciencia de sí mismo, porque Él sabe que Él es Él y no es Jesús. Y Él no es el Padre. Vamos a Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Guiarlos a la verdad. No habla por su propia cuenta. Hay una distinción entre el Espíritu Santo y las otras dos personas de la Trinidad, la conciencia de sí mismo. 1 Corintios 12, 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Me parece que la evidencia es contundente y clara. Cualquiera que se atreva a afirmar que el Espíritu Santo no es una persona, no está siendo bíblico. Está en contra de todos los pasajes que estamos leyendo, que solo una persona podría hacer lo que el Espíritu Santo hace en estos pasajes. Ahora, también la Escritura afirma que el Espíritu Santo siente y se puede tener comunión con Él. Efesios 4:30, Reina Valera 60. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristéis, en griego, traducción, experimentar un dolor emocional profundo, tristeza. Hay sentimientos en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
comunión del Espíritu Santo. Te relacionas con el Espíritu Santo. Es una persona. Por último, veamos que Jesús considera al Espíritu Santo como igual a Dios. Mateo 28:19. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Iguales. Jesús ordena que bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, ¿por qué vas en su nombre? ¿Por qué Jesús lo incluiría junto a Él y al Padre si es una criatura? Si el Espíritu Santo es algo creado, ¿bajo qué autoridad podrías llevar en su nombre la fórmula bautismal? Cuando Jesús incluye el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es Dios. Y veamos un caso donde Jesús se sujeta a la voluntad del Espíritu Santo. Lucas 4, versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús fue llevado al Espíritu fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Le dan la instrucción a Jesús y Jesús se sujeta. Vemos que Jesús dijo que Él solo hizo lo que el Padre le pidió, ¿verdad? Sujetarse al Espíritu Santo implica que está obedeciendo al Padre, pero hay una distinción, el Espíritu Santo no es el Padre. Entonces, cuando tenemos que considerar la evidencia y llegar a una conclusión, ¿qué concluyes? ¿Podrías concluir que el Espíritu Santo es un ser creado? Por supuesto que no. Por los atributos que solo Dios puede tener, los tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no pudo ser creado. 2. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza? Por supuesto que no. Claramente se refiere al Espíritu Santo y lo describe haciendo cosas que solo una persona puede hacer. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tercera persona de la Trinidad, igual a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Cualquiera que diga lo contrario no es bíblico. ¿Me explico? Por eso es que podemos decir, quien afirma que el Espíritu Santo no es Dios, está mal. ¿Por qué está mal? Porque no es lo que la Biblia dice. No es lo que yo creo o lo que en conjunto creemos, es lo que la Biblia dice. Y cualquiera que se desvíe de lo que la Biblia dice, la Biblia es clara, está envanecido, dice la Escritura. Se traduce un poco más feo en otras versiones. Dejémoslo así. Está envanecido y nada sabe, dijo el apóstol Pablo. Entonces tengamos mucho cuidado. Creemos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué lo creemos? Es lo que se concluye de la Escritura. Ahora, quisiera dar una leve advertencia de algo que ha sucedido entre nosotros, que hemos tenido acercamientos de personas que consideran que estamos enseñando mal cuando decimos que el Espíritu Santo es Dios. Y no niego que tengan una buena intención, pero vienen con la idea de cuestionarte, de proponerte su razonamiento para demostrarte que el Espíritu Santo no es Dios. Y a mí ya me tocó hablar con alguien así, que vino específicamente a decirme que todo lo que enseño está mal y que el Espíritu Santo no es Dios. Así que me tomé el tiempo de escuchar su razonamiento, ¿verdad? A ver, explícame. ¿Qué te refieres con eso? No, es que el Espíritu Santo es solo una fuerza. O el Espíritu Santo no habla. El Espíritu Santo no aparta. El Espíritu Santo, una fuerza no habla, una fuerza no aparta, una fuerza no separa con un propósito a dos personas. Una fuerza no puede conocer la inmensidad de Dios. Dice, bueno, entonces no es una fuerza, pero es un espíritu. Ok, ¿qué es un espíritu? Pues algo así como una fuerza. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Le pregunté, ¿qué es? No me podía responder, no sabe qué es.
pues es que es el espíritu, pero ¿qué es? Es un espíritu. Y de ahí ya no pudo avanzar. ¿Por qué? Porque la única forma de explicar qué es el espíritu de Dios, ¿cuál es? Es Dios. Y le dije, mira, una pregunta muy simple. ¿El Espíritu Santo fue creado? Y dijo, no. Ok, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Si no fue creado, ¿qué es? No hay escapatoria a esa pregunta, ¿verdad? Si es antes de la creación y solo Dios es antes de la creación, el Espíritu Santo necesariamente debe ser Dios. ¿Qué? ¿Es previo a la creación? Sí, entonces, ¿qué es? Nada más se sonrió y dijo, tengo que estudiar más. Pero no quiso aceptarlo y se fue a prepararse para regresar. Bueno, que regrese. Me da mucha curiosidad ver a qué conclusión llegó, porque tengo la esperanza en Dios de que venga a decir, estaba mal. No hay otra posible conclusión. Si el Espíritu Santo no es una fuerza y no fue creado, la única conclusión es que el Espíritu Santo es Dios. Y he estado orando a Dios por eso. Espero que Dios me conceda esa alegría de ver que alguien salga de ese error. Pero me preocupa que los pesquen en curva a ustedes. Me preocupa que alguien va a decir, oye, ¿sí es cierto? ¿El Espíritu Santo es una fuerza? Y dices, ay, por favor, por favor. Por eso es muy claro, ¿qué creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué? Enfócate en entender el por qué y no tendrás que memorizar nada. Ya me han dicho, no, no, es que das mucha explicación, nunca me la voy a aprender. Para cuando me pregunten, ya no me acuerdo. No, es que no te vas a memorizar lo que te estoy diciendo. Razónalo. Date cuenta cómo llegamos a esa conclusión. Y si lo entiendes, no vas a tener que memorizarlo. Cuando te pregunten, lo explicas. ¿Me explico? Así hay muchos casos en la vida cotidiana. ¿Quién aprendió a cocinar solo? Sin que nadie viera ni una receta. Sin que nadie le explicara los principios básicos de la cocina. Nadie. ¿Verdad? Alguien te tuvo que enseñar lo más básico. Cómo hacer huevito con frijoles. Eso es clásico. ¿Verdad? Puedes tener aquí el conocimiento de teórico, pero no es lo mismo que lo hagas. Pero cuando dices, ya entendí, ¿verdad? Se calienta el sartén, no le puedo dejar el aceite mucho tiempo, cuando eche el huevo, me va a salpicar. Hay ciertas reglas que entiendes y de ahí se deducen muchas cosas más. No vas a decir, no, pues yo nomás sé hacer huevo con frijoles. Oye, y si haces ahí un machacado, no, eso no sé. La lógica es la misma, exactamente la misma. No tienes que decir, déjame apuntar todo, ahora voy a hacer otra cosa. Ay, no, a mí me enseñaron a resolverlo con manzanas. Me preguntas con naranjas y ya no sé. No, entiendes el proceso, entiendes la lógica de lo que está sucediendo y tú empiezas a hacer más cosas, ¿verdad? No tienes que memorizar, lo entendiste. Esa es la clave de los conceptos difíciles de la Biblia. No los memorices, entiéndelos. Entiende cómo se llegó a esa conclusión. No, no estoy esperando, tampoco me sé todos los versículos que leímos de memoria, pero entiendo cómo llegar a la conclusión. Nada más busca los versículos y claro que presentas una justificación, pero entiende el razonamiento. Cuando alguien venga y te pregunte o te proponga una teoría diferente, tu propio razonamiento te va a alertar, algo no me cuadra en lo que me estás diciendo. No me da. ¿Cómo que cómo que el Espíritu Santo es antes de la creación, pero no es Dios? No me cuadra, ¿verdad? La lógica no da para eso. Si entiendes que antes de la creación solo hay Dios, se vuelve muy fácil de detectar que alguien te está tratando de engañar. No me vas a engañar.
Lo único antes de la creación es Dios. Si algo es previo a la creación, necesariamente es Dios. No hay escapatoria. No tuve que memorizar nada, nada más tienes que entenderlo. Ese es el propósito de venir a estudiar. Entiéndelo, razónalo. ¿Por qué lo crees? Déjame te explico. Y empiezas a contar el razonamiento. Eso te va a ser muy útil a ti para tú mantenerte firme en la doctrina bíblica y es muy útil para explicárselo a otros. ¿Verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Entonces, ¿qué creemos? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahí está la respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Por qué? Toda la evidencia bíblica que vimos y el razonamiento lógico partiendo de esos versículos. Por lo tanto, podemos estar completamente seguros que nuestra respuesta es correcta, ¿verdad? Busquemos y roguemos de Dios por esa certeza en todo lo que sabemos de Él. Que no haya no haya áreas grises en nuestra mente, cosas que crees pero no sabes por qué. Esas son muy peligrosas, muy, muy peligrosas y desvían a muchos. ¿Qué crees y por qué? ¿Por qué lo crees? Responsabilízate de tu propia espiritualidad. No dependas de mí ni de nadie más. ¿Por qué lo crees? Que nadie vaya a decir Hernán dijo. Sería el colmo de los colmos. No, es que Hernán dijo. ¿Hernán qué? La Biblia dice. La Biblia dice. Si un día Dios no quiere, me vuelvo loco, ¿cuántos se van a ir locos conmigo? Ninguno. Voy a decir yo, no, ninguno. Ninguno. Todos deberían decirme, Hernán, te volviste loco. Y si yo te tratara de convencer, no, pero ¿cuándo te he echado mentiras? ¿Cuándo? Pues quizás nunca en la Biblia, pero ahora estás loco. ¿Por qué? Porque la Biblia dice lo opuesto a lo que tú dices. Ese es el objetivo. No buscamos hernanitas, cristianos, cristianos que siguen a Cristo. La doctrina de Cristo, no importa quién la enseñe. Así que asegúrate que de lo que crees en Dios, sabes por qué lo crees. Vamos a orar, Señor. Gracias. Gracias porque en tu palabra encontramos todas las respuestas. Gracias porque tu palabra es suficiente. Gracias, Señor, porque podemos razonar, podemos encontrar coherencia en las afirmaciones de la Biblia. Gracias porque en medio de la sociedad tan loca y desquiciada en la que vivimos, Señor, tú eres nuestro faro, tú eres la roca firme, la que nos podemos asir con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor. Hay tanta confusión, hay tantas falsas doctrinas, tantos movimientos, Señor, que aseguran tener la verdad. Ayúdanos, Padre, a conocer tu palabra, a ser afirmados en la verdad. Ayúdanos, Padre, a entender por qué lo creemos, por qué confiamos en ti, por qué esperamos en ti, Señor. No queremos tener un cerebro hueco, queremos entender, Señor. Un proverbio que dice, te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el burro o el caballo, sin entendimiento, que si no es por cabestro o freno no se acercan a ti. Ayúdanos, Señor, haznos entender. Muéstranos el camino que debemos andar. Así como lo dice tu palabra, sobre ti fijaré mis ojos. Fija tus ojos sobre nosotros, Señor. Haznos entender. No queremos ser como las bestias que tienen que ser jaladas para que se acerquen a ti, Señor. Queremos ver con nuestros ojos. Queremos entender. Queremos amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Queremos buscar, Señor, los tesoros en el cielo, el conocimiento de ti,
no lo que este mundo ofrece, Señor, que es perecedero, sino lo que es eterno. Ayúdanos, Padre, abre nuestro entendimiento, danos el hambre que necesitamos para estudiar. Si hemos sido negligentes, Señor, trata con nuestras vidas. Danos hambre de tu palabra, hambre de entendimiento, hambre de conocimiento, Señor, y danos también la capacidad de aplicar todo lo que aprendemos y entendemos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas, si es que las hay. ¿Sí? ¿Y hay algunas? Bien. Aprovecho mientras doy oportunidad que algunos escriban para aclarar que algunos se asustaron la sesión de preguntas y respuestas pasada. Siempre que no puedo, aviso que no puedo. Y esta vez pasada no pude avisar. Entonces algunos pensaron que ya me había muerto, que me había pasado algo o que ya había sido el rapto y se quedaron. No. Bueno, ya voy saliendo, pero estoy en una situación muy complicada en un proyecto en mi trabajo del cual soy responsable. Gracias a Dios todo va bien, pero ha sido muy exigente ese proyecto. Entonces, no nada más los martes, me van a decir, qué casualidad que los martes no pueden. No, todas las semanas en los últimos 3 meses he estado muy enfocado en ese proyecto. Ya se acuerdan que les había platicado, todos saben que soy cristiano y tienen muy buena opinión de los cristianos. Cuando se viene un problema serio y lo ponen en mis manos, tengo un enorme peso encima. No para quedar bien como empleado, sino porque tengo que glorificar a Dios porque saben que soy cristiano. Tengo que tener mucho cuidado de hacer las cosas de la mejor manera posible con lo que tengo disponible. Y ese ha sido mi enfoque. Y gracias a Dios todo va muy bien. Ha sido muy difícil, pero todo va muy bien. Espero terminar este proyecto complicado, glorificar a Dios en el proceso y que venga ya un tiempo más tranquilo para mí. Ahora, aclaro, este tipo de cosas se hablan en familia, ¿verdad? Tuve que platicarlo con mi familia, sabían que estos 3 meses iba a estar muy enfocado en ese proyecto y estuvimos de acuerdo como familia. Lo digo para que nadie vaya a distorsionar mis palabras y van a decir, Hernán así le hace, yo también. Bueno, si se requiere lo puedes hacer, pero primero tienes que hablar con tu familia. Yo tuve que hablar, mi esposa, con mis hijos, esta es la situación, esta es la responsabilidad. Si me pongo a trabajar en eso, voy a estar menos tiempo en la casa, vamos a tener menos tiempo para compartir, pero hay un beneficio de por medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le entramos? Porque si mi familia dice no le entra, pues no le entro y voy a tener que renunciar a mi trabajo, porque primero es la familia. Pero si como familia estamos de acuerdo, pues bueno, le entro con todo sabiendo que tengo el respaldo de ellos. Tengan mucho cuidado con esas trampas del mundo. El trabajo siempre te va a demandar, pero no siempre tienes que darle al trabajo lo que el trabajo pide. Tienes que asegurarte de tener en orden primero lo primero. Dios, tu cónyuge, tu familia, el trabajo, el ministerio. Entonces, respetando ese orden, tuve luz verde. Nadie vaya a distorsionar lo que estoy diciendo y vaya a usarlo como una especie de permiso para meterte en el trabajo y olvidarte de tu familia. Tiene que ser un acuerdo familiar para poder hacerlo. Y por supuesto que tiene que ser temporal, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. No puedo asegurar que voy a tener tiempo todavía estos días para ya retomar la sesión de preguntas y respuestas, pero espero que sí. Pero eso es la razón, ¿verdad? No fue nada grave. Pido disculpas por aquellos que hicieron sus planes y no les avisé. Yo en el trabajo, en la empresa en la que estoy trabajando, tienen un ISO, una norma de calidad muy estricta y no puedo entrar con dispositivos personales. No tengo comunicación directa con el exterior para hacer lo que yo quiera. Ciertas cosas sí las puedo hacer, por eso estoy limitado. Y no puedo entrar a mis redes sociales, no puedo entrar a mi WhatsApp personal, porque lo que se maneja es muy confidencial. Y que alguien lo haga implica una vulnerabilidad al proceso.
por eso es que no lo puedo hacer. Dice, ay, pues tan fácil con que escribas. No, mientras esté ahí, no puedo usar mi WhatsApp, no puedo usar mis redes sociales. Entonces, eso es lo que me hace complicado poder avisar con tiempo. Pero bueno, reitero mis disculpas y espero en Dios que este periodo acabe pronto. Empiezo a leer las preguntas. Cintia Villarreal dice, buenas tardes, Pastor Hernán. La película de la cabaña es un buen ejemplo para entender la Trinidad. Mira, no me llamó ver la atención esa película, pero sí leí muchas reseñas de cristianos con doctrina bíblica y todos dijeron es una basura. Así directo. Para nada refleja lo que es la Trinidad. Quizás yo ahora con esta pregunta voy a tener que ponerme a ver la película. Pero la respuesta de todo lo que yo leí al respecto es no, es basura y no refleja la Trinidad. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenas tardes, pastor. ¿Podemos diferenciar a Dios Padre y al Espíritu Santo como personas omnipresentes, pero no como seres omnipresentes? Muchas gracias. Es correcto. En las palabras ahí hay que ser muy específico. Es un solo Dios, tres personas, ¿verdad? Las tres personas son coeternas, ¿verdad? Las tres personas son omniscientes, pero no son tres seres omniscientes. Por eso es que son tres personas omniscientes. Sí se puede porque es una sola esencia divina, ¿verdad? Un solo Dios. Pero sí, Gustavo, así como lo escribes, es correcto. Siguiente, Francisco, buenas tardes. ¿Por qué tanto en hebreo como en griego el concepto de espíritu se relaciona con viento o aliento? Es que, fíjate que cuando hablamos de seres espirituales estamos hablando de lo mismo. Si tú tomas en aquellos tiempos, ¿cómo una persona describe algo que no es material usando lo que su experiencia le permite? ¿Qué elemento usas que las personas puedan entender para decir que algo no es material cuando no tienes el concepto de materia como tal? Entonces, ¿qué es eso que puedes sentir pero no puedes ver y que todo lo pueden experimentar? El viento. Cuando dices que algo es espiritual, te refieres a que ahí está, interactúa, pero no lo ves. Obviamente es una carencia del lenguaje. Ahora nosotros decimos que hay algo inmaterial. Y eso inmaterial es aquello a lo que la palabra espíritu se refiere. Como va evolucionando el lenguaje, tenemos conceptos más complejos, nos ayuda a describir de una mejor manera. Lo mismo vemos cuando tú ves que se describe los querubines, o ves en Apocalipsis que se describe a Jesús como pies con bronce bruñido. ¿Qué es el bronce bruñido? Es bronce a punto de convertirse en estado líquido. Entonces, cuando alguien está describiendo cómo veía a Jesús y dice que tenía pies como bronce bruñido, dices, es una explicación muy, muy limitada, ¿verdad? Como bronce caliente al rojo vivo. Bueno, quizás nosotros explicaríamos otra cosa al ver algo similar. Entonces, entendiendo las limitaciones del lenguaje, podemos entender a qué se refieren con espíritu, porque también el espíritu es lo que mueve los barcos. Y hablar del espíritu hablaba también de la intención de una persona. Entonces, usando los elementos que tienen, tratan de explicar que el espíritu es algo inmaterial, algo que no podemos ver o palpar, pero interactúa con nosotros, como el viento. Espero que esa explicación ayude un poco. Siguiente, Nelson Villanueva. Buen día, pastor. Entiendo que el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, ¿qué es un espíritu? Pregunto porque el ser humano también tiene espíritu. Bueno, el apóstol Pablo habla de cuerpo material y cuerpo espiritual, ¿verdad? Los seres espirituales, como los ángeles, se les llama espíritus porque no tienen cuerpo como nosotros, pero tienen cuerpo, que es un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual no lo entendemos, ¿verdad? Está lejos de nuestro alcance en el método científico, pero un día lo vamos a comprender. Entonces, cuando habla del Espíritu de Dios, por supuesto que hay que hacer una distinción de los seres espirituales. Los seres espirituales tienen un cuerpo espiritual y son seres creados. El Espíritu de Dios es una manera de referirse a la persona de Dios en términos antropomórficos. O sea, piensa en la dificultad que implica transmitir el conocimiento de Dios a personas que no pueden conocer a Dios. No hay nada parecido a Dios.
porque Dios no tiene materia, ni espacio, ni le afecta el tiempo. Entonces, ¿cómo lo describo de manera que lo entiendas? No se puede a menos que lo pongas en términos humanos, en términos que podemos experimentar. Entonces, cuando nos dice que Dios es espíritu, por supuesto que se queda muy limitado, ¿verdad? Pero decimos, ok, en las palabras simples es algo que no podemos ver. Y luego hay seres espirituales, pero son seres creados. Ok, son seres que no podemos ver, pero son creación de Dios. Entonces la palabra espíritu tiene que tomar distintos sentidos según de lo que está hablando. Por eso es importante la definición formal de la Trinidad para entender que el Espíritu Santo, el nombre al que se le da a esa persona, el hecho de que sea llamado Espíritu Santo no significa que es un espíritu como los ángeles o como el espíritu humano. El espíritu humano es algo creado. Los ángeles son creados. El Espíritu Santo no pienses que es un espíritu, es el nombre de la tercera persona de la Trinidad. El Hijo no es un hijo literalmente, es el nombre de la segunda persona de la Trinidad. Y el Padre es el nombre de la primera persona. Entonces, si piensas en Espíritu Santo como un nombre y no una descripción, debe resultar un poco más sencillo comprenderlo. Siguiente, Lima, Perú. Dice, buenas tardes, Dios lo bendiga. Pastor, pregunta, ¿es correcto decir que Dios es energía? No, es incorrecto. La energía, aunque es inmaterial, es algo, ¿verdad? No lo podemos descubrir, no hay términos humanos todavía, ni científicos. Nadie puede decir que es la energía, solo la podemos usar. Entonces, cuando hablamos de energía, sabemos que ahí hay algo. No es materia como la conocemos, pero ahí hay algo. Eso empezó a existir con el universo. Por eso es que Dios no puede ser en energía, porque Dios es previo al universo. Siguiente, Sergio Navarro. Buen día, pastor. Al decir Jesús, mi voluntad es que haga la voluntad del que me envió, ¿no se contradice con que cada persona tiene voluntad propia? Gracias. ¿No? Porque los tres siempre están de acuerdo en lo que hacen, ¿verdad? Por eso algunos dicen que los tres tienen una misma voluntad. Sí, fíjate bien. Dios es sabio y Dios es bueno. Lo que Dios desea hacer es lo mejor que puede pasar, ¿verdad? Si el Espíritu Santo también es Dios y el Hijo también es Dios, ¿podrían desear otra cosa? No, es imposible, porque los tres son Dios, ¿verdad? Si el Padre dijera, a mí se me ocurre esto, y el Hijo dijera, a mí se me ocurre esto otro, uno de los dos, una de las dos opciones es mejor que otra, ¿verdad? ¿Podría Dios, omnisciente, omnipotente, generar un plan y que haya otro mejor que ese? Sería absurdo, ya no sería Dios. De manera que si el Padre propone algo y el Padre es Dios y el Hijo propone algo y el Hijo es Dios, tendría que ser exactamente lo mismo, lo mejor que se pudo haber planeado, porque no hay limitantes en Dios. Por eso, aunque cada uno tiene su voluntad, como los tres son Dios, la voluntad siempre es la misma. Ninguno podría dar un plan inferior o una idea que no funcione o una alternativa que no sea tan efectiva como otra, porque entonces ya no sería Dios. Dios no hace las cosas a medias, ni incompletas, ni deficientes, las hace perfectas. Por eso es que los tres tienen siempre la misma voluntad porque los tres son Dios. Pero al mismo tiempo vemos que Jesús dice, mi voluntad es hacer la del Padre. ¿Por qué? Porque esa es la mejor. Acuérdate que aparte distinguimos en Cristo la voluntad humana y la voluntad divina. Entonces, cuando dice mi voluntad es hacer la del Padre, está hablando de humanamente sujetarse a Dios. ¿Sí? ¿Se entiende ya? Muy bien. Siguiente, Perla M. Pastor, buen día. ¿Puede explicar el siguiente pasaje respecto al tema de hoy? Sí, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado.
Bueno, hay muchas cosas en ese pasaje y cuando dices que si te lo puedo explicar, pero no me dices qué, pues me la pones muy difícil, ¿verdad? En términos generales, Jesús en su naturaleza humana se tiene que ir, ¿verdad? Tiene que ascender. Y el hecho de que Jesús en su naturaleza humana tenga que ascender implica que ya no va a estar ahí como ellos estaban acostumbrados a tener a Jesús. Los discípulos se sienten solos, ¿verdad? Van a sentirse abandonados, pero dicen, no los voy a abandonar, voy a enviar al Espíritu Santo, con la tarea de guiarlos y enseñarlos. Lo que Jesús hacía en persona ahí, ya no lo va a hacer porque físicamente fue a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo va a continuar con la tarea que Jesús tenía con sus discípulos, ahora el Espíritu Santo lo hace para con toda la iglesia. No sé si eso te sirva, espero que sí. No ha tocado la campana, ¿verdad? Ya se me hizo que duró mucho, pero qué bueno. Gabriela Quesada, pastor, buenas tardes. ¿Qué podemos pedirle al Espíritu Santo? ¿O qué debemos esperar del Espíritu Santo? Lo mismo que esperarías de Dios. Todo lo que pidas, dice la Escritura, se te concederá si es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso cuando pidas, di, Padre, si es posible, dame esto o dame el otro, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa es la forma correcta de pedirle algo a Dios, a menos que le pidas algo que la Biblia dice, porque ya no pones en duda si es su voluntad o no, porque la Biblia dice que es su voluntad, ¿verdad? La Biblia dice que es agradable a Dios que le busquen y es galardonador de los que le buscan. Entonces yo podría decir, Señor, dame el querer como el hacer, que la Biblia dice que lo va a hacer, para buscarte y recibir tu galardón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ya no dije si es posible. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia dice que Dios hace. Entonces le estoy pidiendo conforme a su palabra, ya no cuestiono si es agradable o no, porque su palabra es agradable a Dios. Entonces le pido con toda seguridad que eso que le pido que está en su palabra, me lo va a conceder. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, esa es su voluntad. Siguiente. Acá se me movió aquí todo. Ya. Kimberly. Buenas tardes, pastor. El Espíritu Santo se dirigió a sí mismo como ego eimi. Gracias. No, no tenemos palabras registradas en la Biblia donde el Espíritu Santo diga literalmente ego eimi, pero sería muy interesante buscar en el versículo que dice que los ha separado para la obra. Encomendó, habría que buscar el original, es interesante. La pregunta me la quedo de tarea para ver si en algún momento el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento dijo yo y ver si usó ego, eimi. Así en la mente creo que no, pero habrá que buscarlo. Siguiente, Cecilia Márquez Salas. Buenas tardes, pastor. Cuando fue el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo se describió como una paloma. ¿Es una forma de persona? Gracias. No. Siempre que tú veas a Dios, piensas en una teofanía. El concepto de teofanía es una forma visible, una manifestación visible de Dios, porque Dios no lo puedes ver, ¿verdad? No tiene materia, no ocupa un lugar en el espacio, es imposible que lo veas. Así que para que Dios se manifieste a ti, tuvo que tomar una forma visible para ti. La zarza ardiente en el caso de Moisés, el torbellino en el caso de Job, un viento apacible y calmado en el caso de Elías, cuando estaba asustado en la cueva. Tú vas a ver que Dios se manifiesta de muchas maneras, pero ninguna de esas manifestaciones es Dios en realidad. Es una forma visible para que tú puedas entender que Dios está ahí. Por eso cuando la Biblia describe a Dios, se me apareció, dice la Escritura, y no nos dice qué fue lo que vio, bueno, no, Dios no tiene eso, Dios no tiene manos, Dios no tiene cara, que no tiene materia. Por eso cuando vemos a Jesús decimos es Dios encarnado. Jesús tiene brazos, tiene piernas, tiene ojos, tiene espalda, pero porque tomó una forma humana. Sin eso es imposible ver a Dios. Dios no tiene forma porque no está sujeto a las leyes del universo. Por eso el hecho de que veas que desciende como paloma era una forma en la que Juan el Bautista iba a discernir que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús.
no significa que el Espíritu Santo tenga esa forma. Siguiente pregunta, y es la última aquí. Edson, ¿es correcto pedir al Espíritu Santo que venga? Si quieres pensar en la economía de la Trinidad, no, porque el Espíritu Santo está aquí, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo es omnipresente, pero en el sentido del orden de la salvación que Dios ha establecido, el Espíritu Santo está aquí con la tarea de guiarnos, enseñarnos y preservarnos. A quien esperamos que venga es la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? Jesús es omnipresente, no tiene sentido decirle que venga porque es omnipresente, pero la naturaleza humana de Jesús está a la diestra del Padre y esa es la que esperamos que venga. No hay una naturaleza humana en el Espíritu Santo, por eso sería incorrecto decir el Espíritu Santo ven, porque Él está aquí ya con su atributo de omnipresencia. Al que esperamos que venga es a Jesús en su naturaleza humana. Bien, bueno, entonces si Dios quiere nos vemos la próxima sesión. Terminamos por lo pronto. Gracias.